Buenos días. Reciban una fraternal bienvenida a un espacio para el encuentro de saberes que da inicio a un ciclo de conferencias denominado Cátedra Internacional de Paz 2020, que la construcción colectiva de paz sea nuestra nueva normalidad. El objetivo de este ciclo es generar un espacio de discusión y debate sobre temas centrales que permitan pensar esa esquiva paz transformadora, comprendiendo diversos conflictos sociales, políticos y económicos de la región y el territorio. Insumos que nos permitan articular acciones de transformación por un entorno solidario, equitativo, ecohumano, basado en el cuidado de los bienes comunes y que dignifique la vida. Esta iniciativa se hace realidad gracias a la articulación de diversas voluntades que vienen de las siguientes instituciones y grupos, que unen fuerza de manera solidaria y colaborativa. La Red Interuniversitaria por la Paz, Redipaz, entre ellas las siguientes instituciones: Grupo de Investigación Editorial Cavilando, Grupo JITPAD de la Universidad de San Buenaventura Medellín, Dirección de Investigaciones y Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, la Unidad de Paz, Fundación Universitaria Claretiana, Otras Voces en Educación, Centro Internacional de Investigación Claxo, Instituto de Pensamiento y Cultura para América Latina IPECAL México, Grupo de Estudio de Economía Digna, Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Colombia, PACT, Intal Globalized Solidarity, Consejo Municipal de Paz Medellín, COMPAS. Cada cátedra estaremos ahondando sobre ejes centrales, locales, regionales y latinoamericanos, buscando generar insumos que aporten a la movilización de acciones sociales y ético-políticas. El día de hoy daremos inicio a este ciclo con la cátedra Conflictos regionales y agendas para América Latina, caso Colombia-Venezuela, para la cual contamos con la participación de 3 personas con una trayectoria significativa en el tema, tanto en el plano político e investigativo. Estas personas son David Barrios, doctor en estudios latinoamericanos de la UNAM e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Yanni Vallejo, abogado, defensor público e integrante del Grupo de Investigación y Editorial Cavilando. Y Aida Bella, senadora colombiana y presidenta del Partido Unión Patriótica, quien nos acompañará en unos minutos. Cada uno de nuestros invitados realizará su intervención en un tiempo de 10 minutos y posteriormente abriremos un espacio para las preguntas y comentarios que las personas que nos están viendo en este momento tengan. Para ello les pedimos a quienes nos ven que vayan escribiendo sus preguntas y comentarios, los cuales serán recogidos y posteriormente les serán formulados para que puedan desarrollar sus intervenciones en torno a ellos nuestros invitados. Asimismo, les pedimos que en esos comentarios nos vayan indicando desde dónde nos están viendo. Al final del ciclo de preguntas, cada uno de los ponentes va a cerrar con una intervención corta, como una manera de llamarnos a la esperanza, señalando las acciones y las luchas transformadoras que como organizaciones y centros de formación debemos afinar en virtud de lograr agendas comunes de cambio real y territorial que hagan de la construcción de paz y colectiva nuestra nueva normalidad. Sin más preámbulos, damos entonces inicio a esta cátedra y para ello le daremos la palabra a David Barrios. Hola, buenos días o buenas tardes donde nos estén escuchando. Muchas gracias por la invitación a todas las instituciones y organizaciones que convocan a esta Cátedra de Paz. Voy a hacer una presentación intentando introducir algunos elementos generales sobre la conflictividad en América Latina y el Caribe, y entonces, bueno, voy a compartir pantalla para que podamos ver una presentación. Ahí está. Bueno, voy a iniciar señalando pues una distinción de entrada. Espero que se vea bien la presentación. Tenemos que, bueno, en el mundo
se contabilizan de acuerdo al Instituto de Ginebra, que hace un reporte anual sobre la situación de la guerra en el mundo, que hay 69 conflictos armados que están aconteciendo. De estos solamente, a pesar de que hay 30 ocurriendo en distintos lugares, estados del mundo, solo 7 de ellos tienen este carácter interestatal, que era un poco como la lógica de la guerra que estaba asociada con un cierto imaginario, especialmente en el siglo XX. Y de esos 69 conflictos armados, este instituto, a partir de una cierta definición formal, establece que hay 2 que están ocurriendo en América Latina y el Caribe. Serían conflictos que pueden ser entendidos como conflictos armados no internacionales, y estos tienen lugar en México y en Colombia. Digamos, coincidiría con esta definición en la que participan tanto fuerzas del Estado como actores armados no estatales. En el caso de México, básicamente refiere a los cárteles de tráfico, al cártel Jalisco Nueva Generación y al que estaría en confrontación con el Estado mexicano. Y en el caso de Colombia, bueno, sería por un lado, en este estudio que fue de 2018, es decir, que aborda un periodo previo, estaría tanto el Estado colombiano como el Ejército de Liberación Nacional y las bandas criminales, bueno, a partir de una cierta caracterización que se hace. Son útiles estas definiciones formales, normativas, porque, por ejemplo, en el caso de México, que no está reconocido como un conflicto armado lo que ocurre en el país, con todos los grados y niveles de violencia que tiene, permite pues un poco pensarlo desde otra óptica que no es la de la seguridad pública, que no es la del narcotráfico. Pero por otro lado, oculta estas definiciones normativas o no nos permiten entender otras situaciones de conflictividad como la que tienen lugar en otros lugares de la región. Pensemos, por ejemplo, la violencia que tiene lugar en el Triángulo Norte de Centroamérica con las maras, que son organizaciones que, bueno, son compuestas por miles de personas, tienen un carácter transnacional, están con actividades en varios países de la región, incluyendo Estados Unidos y Canadá, o la violencia asociada con los tráficos ilícitos, por un lado, y también con la acción de este grupo, pues bueno, que son las milicias, que en principio surgió para contrarrestar las actividades de las facciones de tráfico, pero que también han tenido ciertos comportamientos o comienzan a actuar un poco como el paramilitarismo más asociado al caso colombiano, es decir, un paramilitarismo que incluso tiende a tener actividades de represión. Bueno, están vinculadas las milicias en el caso de Brasil con el asesinato de Mariel Franco, ¿no? Entonces, bueno, estas otras expresiones de violencia armada que se cobran miles de vidas todos los años en la región no son consideradas propiamente como conflictos armados, aunque específicamente Brasil es el país con más asesinatos a nivel mundial, con alrededor de 60,000 asesinatos por año. Bueno, habiendo dejado eso claro, quiero ahora abordar un poco cómo ha modificado su estrategia militar Estados Unidos, porque más allá de que hay elementos, digamos, abiertamente militares, hay otros que no lo son, pero todas esas maneras de intervención se vinculan con estas distintas expresiones de violencia que hay en América Latina, es decir, tanto con lo que ocurre en Colombia como con lo que ocurre en México, donde sí, incluso a partir de una cierta definición normativa se hablaría de un conflicto armado no internacional, pero también a partir de otro discurso de la migración, del combate a las drogas, también está presente en esas otras dinámicas de violencia que hay en América Latina. Bueno, solamente señalar 3 momentos de esa transición en la estrategia de Estados Unidos. Primero, después del colapso del bloque socialista y después de la Primera Guerra del Golfo, aparece como una potencia bélica mundial que no tiene rivales cercanos, fortalece una capacidad de proyección de poder a nivel mundial, de manera extraterritorial. Es cuando se acuña este concepto por parte del Departamento de Defensa que se le conocía como dominación de espectro completo y que entre otras cosas aludía como a esa capacidad de moverse por todos los terrenos, tanto físicos como del espectro radioeléctrico. Y bueno, si lo traemos más a la actualidad, por supuesto todo lo que tiene que ver con Internet y demás. Bueno, después de 2001, redirige la estrategia hacia lo que de manera general se puede reconocer como guerra irregular,
y que incluye entre sus atribuciones o entre sus componentes, por supuesto, la contrainsurgencia, el contraterrorismo, lo que se le llama defensa interna extranjera, que bueno, eso incluso como elaboración como del concepto, pues es problemático, pero básicamente tiene que ver con esta idea de, bueno, defendemos nuestros intereses haciendo cosas en otros lugares, ¿no? O sea, defendemos a nuestra población o los intereses de nuestra población invadiendo o ocupando otros lugares. Por supuesto, estas ideas de la estabilización después de conflictos, como lo que están haciendo en distintos lugares de Oriente Próximo, y la famosa idea esta de la reconstrucción después también de conflictos bélicos. Como principales referentes, esta guerra irregular, y en específico la contrainsurgencia, tiene como principales ejemplos o modelos, efectivamente, lo que ha ocurrido en Afganistán e Irak, así como la experiencia que ha estado asociada con las posibilidades de intervención y de asistencia militar en Colombia. Entonces, aquí lo que observamos es este tránsito entre una lógica bélica interestatal, que es algo muy acotado al siglo XX, a una cierta parte del siglo XX, que tampoco ocurrió siempre, digamos, cumpliendo esas normatividades. Y bueno, América Latina es un excelente ejemplo por todo lo que sabemos respecto desde el Plan Cóndor, las intervenciones de la CIA, en fin, todo esto que ya conocemos. Pero lo que sí observamos en este momento es que en esta transición entre esa modalidad de guerra que se le llama tradicional, que se le llamaba convencional, que era protagonizada por estados, ahora estamos en esta otra en donde claramente hay un viraje hacia los enemigos o las formas de guerra que contemplan actores armados no estatales, ¿no? Bien. Y el último momento es un poco este en el que nos encontramos, siempre dejando claro que no es que se cumple una etapa y se pasa a otra, sino que obviamente se van imbricando esas distintas modalidades. Y esta tercera etapa es en la que, insisto, nos encontramos ahora, en donde Estados Unidos hace una definición de las amenazas a las que se enfrenta a partir de esta ecuación que se pone como 2 más 3, lo que implica como el reconocimiento de que hay un par de países que le están disputando en varios terrenos, están disputando propiamente la hegemonía, que son China y Rusia. Y por otro lado, hay otras amenazas que serían esto, que bueno, se le ha llamado estados canallas o, digamos, ha habido como toda una genealogía de este concepto, en el que se incluirían tanto Corea del Norte como Irán, y esto que le llaman organizaciones violentas extremistas, donde entrarían no solamente, digamos, las organizaciones del llamado terrorismo islámico, sino también pues todas estas redes de tráficos ilícitos como las que actúan en América Latina y el Caribe. Y bueno, ahí están las referencias, Departamento de Defensa, un trabajo que hizo la doctora Nester Ceseña y yo como colaborador, y bueno, el que fue el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos. Bien, dentro de la lógica de esta guerra irregular a la que yo estaba haciendo alusión, hay un elemento que es fundamental, que es el trabajo de las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales son pues estos grupos que actúan en espacios donde no pueden, digamos, actuar de manera reconocida ni abierta otras fuerzas del ejército de Estados Unidos o de sus distintos componentes que tienen. Que son lugares, perdón, fuerzas especiales que tienen que actuar en una escala muy reducida, o sea, son grupos pequeños de intervención. Y bueno, lo que estamos observando desde hace años es que cada vez más, justamente desde inicios de la década pasada, tienen un papel mucho más importante en las operaciones que lleva a cabo Estados Unidos en el mundo. Entonces yo aquí lo que hago es citar, bueno, el trabajo de Nick Turse, donde establece que, bueno, esa fuerza por sí misma son 73,000 efectivos que durante 2019 actuaron, como podemos observar, en 144 países, es, digamos, 2/3 partes de los países del mundo, desplegando este número de efectivos que está referido ahí. Y, digamos, en América Latina ha habido también un incremento de la participación de este tipo de fuerzas especiales. Hay un incremento 3.75%, es lo que reporta
el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, que puede parecer algo, digamos, es el lugar donde menos se llevan a cabo este tipo de operaciones, pero se están llevando a cabo al fin y al cabo, ¿no? Y solamente para establecer una comparación, digamos, ese componente de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, pues es, digamos, si nosotros lo comparamos con el volumen total de los efectivos de distintos ejércitos de América Latina, pues vemos que tiene una importancia considerable. Tiene más efectivos que algunos ejércitos como los de República Dominicana, Cuba y Ecuador. Bueno, ¿qué vertientes de la intervención regional podemos observar en este momento por parte de Estados Unidos? Esto yo lo extraje de una página donde se sintetiza como la asistencia económica que da Estados Unidos a todos los países del mundo, y hay uno que se llama Paz y Seguridad, que digamos que sería el que de manera más clara podría estar vinculado con lo que nosotros convencionalmente entendemos como militarización. Y bueno, ahí está cómo se plantea ese rubro de apoyo económico contra el narcotráfico, contra el terrorismo, reformas en el sector de seguridad y crimen transnacional y demás. Y por supuesto sabemos que en este rubro, en América Latina, hay determinados acuerdos macro, determinados acuerdos de carácter bilateral o regional, que, digamos, combinan estos principios de combate a el narcotráfico y también a determinados, digamos, en Colombia, bueno, sabemos que el Plan Colombia era fundamentalmente un programa contrainsurgente, pero este tipo de programas después se han reiterado en México, la iniciativa Mérida, en el Caribe, en la iniciativa de seguridad de la Cuenca del Caribe, y también hay otra en Centroamérica. De esto yo tenía otra cosa que les quería mostrar, a ver si la encuentro por aquí. A ver dónde está. Aquí está. Bien, voy a acercar un poquito más la imagen. Entonces, bueno, aquí tenemos primero, en ese rubro de paz y seguridad, cuánto es lo que están aportando ya de dinero gastado, o sea, no del que se proyecta, no del que se solicita, sino del que se gasta. Y ahí tenemos, bueno, que en estos rubros que decíamos de actividades contra el terrorismo, contra el narcotráfico y demás, vemos que, por ejemplo, Colombia es el segundo país que más dinero recibe en el mundo, ¿no? Incluso por encima de lugares como Afganistán. Y después observamos, o como Ucrania, ¿no? Donde también hay toda esta lógica de guerra que implica incluso a las otras potencias en la disputa, ¿no? Y luego, bueno, también de América Latina está México, y bueno, aquí aparece el porcentaje de toda la asistencia general de Estados Unidos. Esta asistencia en paz y seguridad, entre comillas, implica, bueno, el 33% para Colombia y para México el 35%. Y bueno, si lo viéramos en el caso ya de América Latina específicamente, pues sería un poco esta la imagen, ¿no? Entonces vemos que de lejos el apoyo económico o el apoyo financiero para este tipo de actividades, que no solamente es para el gobierno, sino también para ONGs, etcétera, tiene que ver con estos países, ¿no? Fundamentalmente Colombia y México. Bueno, ahora vuelvo a la presentación solamente para mostrar ya las últimas láminas. Decíamos, esta es la de paz y seguridad. Y después hay otra que es con el tipo de asistencia económica que pueden intervenir en otros países de la región bajo este rubro de asistencia humanitaria y de democracia, derechos humanos y gobernanza, pues es como logran intervenir en lugares como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, como Cuba, y por supuesto, de esa manera, pues ocultan que tiene que ver también con una estrategia de militarización. Y bueno, como un ejemplo de esto, y ahora sí termino, lo prometo, vemos el mapa de esto que fue lanzado el 1 de abril, que por parte de una directiva del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, de esta campaña antinarcóticos que iba a funcionar durante el periodo de la pandemia, de la cuarentena, y que iba a implicar toda esta movilización que observamos en fundamentalmente, bueno, el Gran Caribe, el Pacífico
y esta región que, bueno, como vemos, vincula pues los territorios justamente de Venezuela y de Colombia. Entonces, bueno, ahí están las naves que fueron enviadas, las aeronaves que fueron enviadas también, y esto que, bueno, se ampliará después, que es esta famosa incursión de fuerzas terrestres en Colombia que fueron enviadas con el argumento de esta campaña antinarcóticos. Ya solo para finalizar, entonces podemos observar cómo hay distintas dimensiones de la presencia y de las lógicas de intervención de Estados Unidos en América Latina vinculadas con las problemáticas de la violencia asociada con los tráficos ilícitos, pero también con principios de control o de contrainsurgencia y que tienen que ver tanto con la realización permanente de ejercicios militares y entrenamientos con distintas policías y ejércitos de nuestros países, pero también con esta otra supuesta asistencia que incluye el financiamiento pues, de distintas actividades en la región. Entonces, bueno, por ahí lo dejaría y si hay después, bueno, la posibilidad de seguir compartiendo más cosas, pues adelante. David, muchísimas gracias por tu valiosa intervención. Quiero indicarles que nos saludan desde Medellín, desde Tumaco y desde Bogotá, donde nos escuchan, entre otras personas, Jennifer, Wilson y Heidi, con un saludo muy especial. También desde México nos escuchan en este momento y nos saluda la doctora Patricia Arellano Hernández. Hay unas preguntas que ya estamos recogiendo y que al finalizar este primer ciclo de presentaciones comenzaremos a intercambiar con los ponentes. Síganos preguntando, síganos escribiendo sus comentarios que son bienvenidos. Damos entonces paso a la intervención de Yanni Vallejo Duque. Gracias, Daniela. Agradezco la invitación al espacio y celebro que en este momento entonces demos importancia a discutir estos temas que son bien importantes. Valga decir que el COVID ha servido incluso como telón para cubrir, digamos, los conflictos que en este momento trascienden a nivel local, hablo desde Colombia, y a nivel regional, hablo desde Latinoamérica. En efecto, no voy a extenderme en lo que ya David pues, ha explicado con excelencia y en detalle. Voy a centrarme un poco en cuanto al conflicto que ha pasado, digamos, inadvertido, y reitero, el COVID ha servido incluso para ello. Y es lo grave que ocurrió y lo que viene ocurriendo con Colombia, porque casi que se está propiciando un conflicto internacional con Venezuela, esto aupado pues obviamente por los Estados Unidos, que desde el año pasado observamos con bastante asombro cómo hay una nueva forma de asestar golpes de Estado en Latinoamérica, esta vez ya no con intervenciones directas militares, sino con eufemismos y vinculaciones a mandatarios con presuntos narcotraficantes o grupos de narcotráfico, presentar acusaciones en cortes americanas, y eso entonces llevaría consigo una intervención militar americana. Fue más o menos, si estoy describiendo el accionar frente a Venezuela y frente a lo que ocurrió en Venezuela. En efecto, se desconoce pues un gobierno que ganó unas elecciones. Esto puede discutirse, puede ponerse en cuestión, pero es lo que ocurre en la realidad. Un gobierno gana unas elecciones y un gobierno externo lo que hace es desconocerlas, indicar que el presidente tiene nexos con el narcotráfico, y eso inmediatamente hace que desplieguen un accionar militar, económico. ¿Y ello a qué ha llevado? Entonces a lo que ha llevado es que se utiliza a países aliados, y voy a unir esto a lo que se presenta por parte de David, y es que ese dinero que se entrega a Colombia, digamos, no se entrega de manera desinteresada o de manera solidaria o de apoyo. Se entrega precisamente como contraprestación para que sea Colombia quien sirva para empezar a hostigar y sirva incluso de puente para poder llegar en una intervención militar a Venezuela. Esto ha sido demasiado grave. En Colombia, hay que decirlo, nuestro Congreso, solamente algunas personas, incluyendo la senadora Aida, pues algunas personas se han opuesto a que en efecto no haya un Congreso legislando, sino que un Congreso desde la virtualidad, casi que sin tomarse en serio esto, lo hemos visto. Entonces eso ha llevado a que
haya pasado desapercibido lo que ocurrió para marzo de este año, lo primero que ocurre es que hay una incautación de unas armas que llama la atención estas armas porque estas armas no tenían ninguna numeración, no obstante ser casi nuevas y salidas de fábrica. Esto ocurre en la vía Barranquilla-Riohacha. No obstante, luego se produce un señalamiento y dicen que esas armas van para un derrocamiento en Venezuela y que la persona encargada de ello es el ex general Cliver Alcalá. En efecto, aparece como de la nada un indictment en contra de Cliver Alcalá, de varios mandatarios en Venezuela, varios órdenes. Todos los órganos de poder en Venezuela tienen indictment en Estados Unidos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso ya llama la atención, es decir, casi que toda persona en Venezuela que tenga que ver con algo en el Estado va a tener un indictment, es decir, tiene una acusación en Estados Unidos por narcotráfico. Eso ya es extremadamente sospechoso. Sin embargo, lo que llama la atención es que desde marzo de este año se conoce por la voz de Cliver Alcalá que en efecto desde Colombia le está entrenando y está siendo entrenado más de 300 militares venezolanos por la empresa americana Silvercorp, y se está gestando una intervención militar en Venezuela. Eso ocurrió en marzo, antes de la famosa operación Gedeón, que ya pues pudimos observar por medios de lo que ocurre. 2 lanchas ingresan, salen desde Colombia. Estos mercenarios ingresan a Colombia. Están las pruebas de que estos mercenarios de Silvercorp, Woodruff y los 2 que han sido detenidos en la operación Gedeón salieron desde Colombia. Es decir, la intervención de Colombia es como puente para el ataque. Se están trayendo las armas y se están pasando de Colombia a Venezuela. Estas armas no se les hizo ninguna trazabilidad, pero con toda seguridad puede uno identificar que son armas de Estados Unidos, son armas americanas, porque en efecto, al momento de observar las imágenes de la operación Gedeón, estas armas pues corresponden a la producción americana. Esto lo que ha hecho es que vaya una manta para cubrir que en efecto Colombia ya se está prestando para la intervención a Venezuela directa, ¿cierto? Pero no obstante ello, también esa contraprestación lo que nos llevó es a que Colombia presionara a Estados Unidos. Yo creo que fue al contrario, se presentó como que Colombia presionó a Estados Unidos para que Estados Unidos incluyera en países que apoyan el terrorismo a Cuba, pero creo que fue al contrario, creo que fue Estados Unidos quien por el contrario presionó a este gobierno en Colombia para que precisamente se indicase, se desconociera un acuerdo que se firma con el Estado colombiano. Esto es de básico, esto es mejor dicho, de principio de diplomacia, de que si usted firma un acuerdo estatal con un grupo insurgente, pues lo está firmando el Estado y no el presidente. Esto es básico, pero esto simplemente se vuelve como parte de un acuerdo supuestamente con el gobierno anterior, entonces es desconocido por el gobierno actual. Dice que no hay un acuerdo suscrito legal con el Ejército de Liberación Nacional. Eso lleva a que luego de una acción de guerra del Ejército de Liberación Nacional, que no voy a entrar a calificar en este caso, luego de esa acción de guerra, entonces lo que se dice es que se suspenden los diálogos y se emiten 10 órdenes de captura contra todas las personas que están en ese momento en Cuba como delegación del Ejército de Liberación Nacional, y eso lo que ha llevado es precisamente a que Cuba tenga una nueva sanción, una nueva inclusión en una lista que ya hacía muchas décadas no estaba allí, países que apoyan el terrorismo en Estados Unidos. Entonces es un ataque, es una forma como Colombia ayuda para que Estados Unidos intervenga y sancione entonces nuevamente a Cuba en las condiciones del COVID. Esto aunado entonces a que Colombia ha recibido para el mes de junio 48 asesores militares. Y esto, ya lo explicaba David, esto es tan viejo como el Vietnam, ¿cierto? La intervención directa se disfraza mediante la intervención de presuntos asesores, el envío de asesores militares que terminan siempre operando directamente porque no hay un control. El control tendría que haberlo hecho incluso antes de llegar estas tropas.
pues valga decir y actualizar, indicando que mediante una acción de amparo de tutela, se logró que un juez de la República reconociera lo que está en la Constitución y obligase al Estado colombiano a detener la intervención de estos asesores militares americanos, pero la verdad es que la información es tan precaria que no sabemos realmente. Sabemos que hoy la intervención militar se está dando en las mismas zonas. Uno puede cruzar varios aspectos. Las zonas donde presuntamente están los grandes recursos económicos naturales en Colombia son las zonas que curiosamente están, digamos, plagadas de hoja de coca o con bastante coca, y son la producción importante de la cocaína en Colombia. Y a su vez es el lugar en donde van a intervenir los asesores militares y donde van a intervenir. Ahora, hay un componente adicional y es que estos también están en la zona de frontera. ¿En la zona de frontera con quién? Pues obviamente con Venezuela. Entonces, al existir tan poca información por parte del gobierno colombiano frente a qué está pasando con esos asesores, dónde están, en qué batallón están, y esto pues por obvias razones indican que es cuestión de seguridad, entonces no se da la información, no se puede hacer un seguimiento, pero la sospecha que tenemos es que en efecto lo que está pasando es que esos asesores lo que están utilizando es a Colombia para hacer y planificar una posible intervención de mercenarios, porque ya lo vimos entonces que el accionar es mediante mercenarios. Llama mucho la atención cómo fue el desarrollo que se le dio a Cliver Alcalá. Es bastante sospechoso indicar lo siguiente. Cliver Alcalá dice que ha tenido contactos con agentes de la Dirección Nacional de la Inteligencia en Colombia. Y esto llama mucho la atención porque en Colombia Cliver Alcalá no tenía ninguna orden de captura. Simplemente aparece un indictment en los Estados Unidos y no obstante esto, y estando en pleno COVID, se abren los cielos colombianos. Agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia van por Cliver Alcalá hasta Barranquilla, donde se encontraba. En un avión charter lo trasladan de Barranquilla a Bogotá y en Bogotá lo reciben agentes de la DEA. En este momento no sabemos cuál es la condición de Cliver Alcalá en Estados Unidos, cuál es la presunta acusación. Lo que vemos entonces es que era el eslabón que les faltaba, digamos, acallar, y lo que hacen siempre que quieren acallar a una persona, pues es montar un indictment y llevárselo a los Estados Unidos para plantear una negociación. Entonces, frente a la hipótesis que tenemos es que se está cubriendo, se está mintiendo cuando se dice que esas zonas que antiguamente se nombraron en el gobierno de Álvaro Uribe como zonas de consolidación, hoy las llaman zonas futuro, pues son esas mismas zonas que sirven y que supuestamente han sido controladas, pero que hoy tienen la mayor producción de coca, y no obstante ellos son también zonas de frontera que sirven para control, que valga decir, ese control también está siendo ejercido por unos grupos paramilitares llamados rastrojos y con otros nombres según el sector, pero que están sirviendo entonces para el ingreso de mercenarios y de armas para el ataque directo a Venezuela con, valga decir esto, con la anuencia entonces de incluso autoridades colombianas como la Dirección Nacional de Inteligencia, que no se nos ha indicado qué papel tuvo entonces de esos diálogos y qué era lo que se hablaba con ese señor Cliver Alcalá, que esto se ha logrado demostrar entonces, en efecto, desde Colombia se ingresaron esas armas y se entrenaron a estos grupos, llamémoslo paramilitares. Voy a cerrar con esto entonces y indicar es que el papel que está jugando Colombia claramente es un papel bastante delicado en la región porque está funcionando, esto es una asimilación bastante odiosa, pero está funcionando como el Israel de la región. Y digo esto porque en efecto es Israel quien hostiga y quien es ese espía alrededor del Oriente Medio, pues eso un poco se está convirtiendo Colombia porque ya no solamente pues está sirviendo con intervencionismo de asesorías, sino que incluso se presta para entrenamiento de mercenarios. ¿Qué va a pasar entonces hoy o mañana si se despliegan otros conflictos en la región y otros países? Entonces ocurre lo mismo, pero con, digamos, insurgentes colombianos, que ha sido, digamos, un poco la crítica que siempre ha tenido Colombia frente a que Venezuela han
Desde Venezuela opera el ELN y en su momento las FARC. Entonces, llamo la atención en este sentido, y es que si no empieza a operar el Congreso colombiano, investigar esto, el intervencionismo que practica Colombia, voy a decirlo concretamente, el gobierno colombiano, con mandato concreto y específico de los Estados Unidos vía esos recursos económicos, entonces efectivamente lo que vamos a hacer es que se escale el conflicto. Ya lo hemos visto que tras cada traslado de tropas o de buques americanos, pues hay un despliegue militar ruso en Venezuela, y esto entonces lo que muestra es que el conflicto que en su momento se podría dar, podría tener unas connotaciones bien importantes y bastante desastrosas para la región. Yo dejaría por ahí, Dani, muchas gracias. Yani, muchísimas gracias por tu intervención. Tenemos entonces hasta el momento, y retomando lo que los dos ponentes nos han comentado, el papel de como ese intervencionismo de Estados Unidos sobre América Latina con el pretexto del control del narcotráfico y de la lucha contra insurgentes en nuestras regiones, que se realiza a través de ejercicios militares, de formas de asistencia que incluyen asuntos financieros, entrenamiento y asesoría militar, y que actualmente toma un papel muy claro de cara a la intervención militar en Venezuela. En ese contexto, nos invita Yani a pensarnos el papel de Colombia como un puente a un posible ataque a Venezuela, y cómo está siendo usada Colombia para planificar una intervención. Y nos resalta unos hechos muy puntuales que dan cuenta de ello. Y habría que pensarnos esto de cara a lo que representa en términos de una escalada del conflicto con unas consecuencias desastrosas también para nuestro país. Muchísimas gracias por esas intervenciones. Actualmente nos están escuchando todavía desde Bogotá, desde Medellín y desde Tumaco, pero se han sumado personas de Santander, Meta, Europa, y nos complace mucho que así sea. Nos saludamos muy especialmente a nuestro público, y hay unas preguntas que ya se van poniendo sobre la mesa y que queremos poner en consideración de nuestros dos ponentes hasta el momento. La primera de ellas: ¿por qué el narcotráfico tiene un auge principalmente fuerte en los municipios más pobres de Colombia? Es una de las preguntas que nos hacen desde Tumaco, una estudiante de la Universidad Claretiana. Y la intervención asistencia contra el narcotráfico es en realidad una forma de control regional. Son estas dos preguntas que tenemos hasta el momento. ¿Quién desearía comenzar a responder a ellas? Y antes de darle la palabra, sigo motivando a las personas que nos están viendo ahorita que sigan poniendo sus comentarios y preguntas para la discusión. Dani, yo te respondería la primera pregunta con lo siguiente. Mira, acaba de salir el estudio de Naciones Unidas sobre la UNODC sobre narcotráfico a nivel global. 6 tomos, 6 textos en inglés. Y llama la atención es que el consumo en los Estados Unidos cada vez aumenta. Y no entramos en discusión de ello, ¿cierto? Es decir, la demanda cada vez mayor de un mercado como el americano, pues eso no se cuestiona. Pues que los carteles mexicanos y los carteles colombianos, las armas no vienen de Estados Unidos. Pongo eso en discusión, ¿cierto? Esa es la discusión que no damos. Los responsables, los que realmente son los financiadores de todo esto, no entran en ningún lado de la responsabilidad. Frente a la pobreza y narcotráfico, imagínate que en zonas donde exista gran presencia del narcotráfico, llega una presencia real del Estado. No el eufemismo colombiano de vamos, el Estado siempre ha estado ahí y eso es porque ponen un batallón militar. No, imagínate que llega toda la institucionalidad, jueces, fiscales, hospitales, lo que el capitalismo llama desarrollo, pero nosotros entonces llamamos calidad de vida. Llega calidad de vida a esas zonas, es imposible ocultar el narcotráfico, porque se vería, estaría ahí en los ojos de todo el mundo. Entonces, por eso en las zonas donde hay gran producción de narcotráfico, no es factible que llegue, digamos, esa presencia estatal. Entonces, lo que hay precisamente es un empobrecimiento de esas regiones, de esas personas, para generar una dependencia mayor a los dineros del narcotráfico, para que sea esa simbiosis, digamos, desastrosa
de que la gente dependa y solo tenga la única producción real sea depender del narcotráfico y sus ganancias. Entonces, es esa relación la que hace que esas zonas efectivamente sean muy empobrecidas, Chocó, el Pacífico en términos generales, Cauca, pero si usted lo ve, también hay un olvido estatal impresionante, entonces pareciese que el Estado como que ayuda también a que esas zonas, en efecto, cada vez dependan más de los recursos del narcotráfico. Yo dejo por ahí. Bueno, yo ahí, digamos, como una especie de refuerzo de lo que plantea Yanni, decir que, bueno, primero que todo, hay una cierta idea que se reproduce socialmente, yo creo que en varios de los países de América Latina, pues de mucha estigmatización de estas actividades, de los tráficos de estimulantes ilegales, y también de una cierta esencialización como de que, digamos, tanto esas actividades como la violencia es una cosa casi que cultural, ¿no? De nuestros países. Y sobre esto yo diría que específicamente sobre los tráficos ilícitos de estupefacientes ilegales, habría que considerar por un lado que estos tráficos surgen, o ciertos lugares sobre todo son muy afectados por estas actividades, en principio por una posición geográfica o por una posibilidad de producir un determinado insumo, como puede ser la hoja de coca, ¿no? O en el caso de México también la dormidera, la planta con la que se hace la heroína, ¿no? Y que tienen o esa posibilidad de producir estos insumos, o están colocadas esas regiones en un lugar que es de tráfico o de contrabando, que hay lugares de contrabando histórico, por ejemplo, la frontera de México con Estados Unidos, siempre ha habido tráfico. Cuando en Estados Unidos estaba prohibido el alcohol, pues era un lugar donde se cruzaba de manera ilegal este tipo de mercancía. Pero hay otras zonas como la región norte de Colombia. Bueno, Colombia tiene, digamos, un poco el sino o el destino trágico de tener esa posición geográfica que le permite subir cosas hacia Centroamérica, y también tiene la posibilidad de los dos océanos, ¿no? Tanto el Atlántico como el Pacífico. Entonces hay algunas características, insistiría yo, geográficas, de posición geográfica, que inciden en esta problemática. Hay otras que tienen que ver con lo que se produce, y en ese sentido, reforzando también lo que dice Yanni, así como América Latina ha tenido ciclos productivos de café o de esmeraldas o de oro o de plata, de lo cual se ha servido el capitalismo para conformarse y para funcionar, yo diría que en la actualidad América Latina tiene como una de sus, digamos, un lugar en la División Internacional del Trabajo que tiene que ver con producir efectivamente todo este tipo de estimulantes ilegales para un capitalismo enfermo, un capitalismo que no es tolerable, un capitalismo que especialmente en Estados Unidos se agudizan como muchas de sus características más perversas, y que hace de Estados Unidos ese gigantesco mercado para todo este tipo de productos, un poco para revertir o para invertir la lógica que parece que efectivamente todo lo negativo proviene de América Latina, ¿no? En realidad se le asigna ese papel. Esos son mercancías ilegales que se consumen en Estados Unidos y en Europa y en todos lados, y que así, insisto, como hubo otros ciclos productivos, América Latina en este momento tiene ese, y obviamente no es una decisión estrictamente regional, es un lugar que se le asigna a nivel mundial. Otro contrapunto es que, a diferencia de Colombia, también como con esta idea de la presencia del Estado y demás, México es un lugar en el que los grupos dedicados a los tráficos de estupefacientes crecieron bajo el auspicio del Estado. O sea, el narcotráfico en México no se entendería sin la actuación del Estado durante el siglo XX. Es la matriz del narcotráfico en el caso de México, ¿no? Entonces es como otra manera de este discurso de, claro, como no había Estado, entonces hubo gente que empezó a hacer estas actividades. No, en el caso de México, que hubo bastante Estado a lo largo del siglo XX, por lo menos en muchos lugares, fue justamente el Estado, la policía y otras agencias las que, digamos, conformaron las primeras organizaciones dedicadas a estos tráficos.
Y bueno, finalmente, sobre la otra pregunta, la de la intervención y la asistencia como forma de control regional, efectivamente hay muchas modalidades, digamos, para un poco pasar a esta que tiene que ver con la supuesta asistencia humanitaria, la ayuda en caso de desastres. Pongo un par de ejemplos. El Comando Sur de Estados Unidos de manera permanente lleva a cabo ejercicios militares de asistencia humanitaria, por ejemplo, las misiones médicas que se llaman medretes, que hay odontológicas, de cirugía, de distintas cosas, y eso les permite a efectivos militares de Estados Unidos que posiblemente después van a estar en escenarios de guerra abierta en otros lugares del mundo, de, por un lado, sí entrenar capacidades, digamos, médicas o demás, pero también formas de trabajo de inteligencia, de recopilación de información, etcétera, ¿no? Eso ocurre todo el tiempo en la región porque estos ejercicios son permanentes, o sea, mientras ocurre uno, va a iniciar el otro y demás, ¿no? Uno muy, digamos, ilustrativo es este famoso barco, el Comfort, que sobre todo hace recorridos por el Caribe y por Centroamérica, haciendo este tipo de misiones, recopilando información y sobre todo manteniendo una presencia permanente, ¿no? Y quizá otro ejemplo de una situación más extrema fue efectivamente el sismo de 2010 en Haití, que prácticamente destruyó pues la infraestructura del país y demás, y que eso posibilitó a Estados Unidos, con ese argumento de la ayuda en caso de desastres, movilizar toda su infraestructura de bases, las que están en El Salvador, obviamente las de Honduras, las que son probablemente en Estados Unidos, Puerto Rico, e incluso en esa coyuntura solicitar o presionar a Cuba para que les permitiera, digamos, la posibilidad esta del espacio aéreo cubano, más allá de que Guantánamo pues también fue un lugar desde el cual se llevó a cabo esta operación. Y por ejemplo, eso mismo que era una tragedia humana de grandísimas proporciones, fue un ejercicio militar de gran envergadura, ¿no? O sea, les permitió movilizar a todas las tropas, digamos, desde distintos lugares, con ese argumento de la asistencia humanitaria. Es decir, todo esto que supuestamente hacen con objetivos humanitarios o de defensa de los derechos humanos o lo que sea, todo eso en última instancia es por un lado un ensayo de lo que después pueden hacer en otros lugares, la posibilidad de también ensayar la logística que implica en este tipo de intervenciones y en ciertos contextos elegidos también, insisto, recopilar información o hacer tareas de inteligencia, ¿no? Entonces, nada de esto es casual, nada de esto es efectivamente con pretensiones humanitarias y se movilizan de esas dos maneras, digamos, por lo menos, digo, más allá de la intervención directa, que es esto que efectivamente plantea Yanni, y que tiene que ver, por ejemplo, con el papel de las embajadas, los agregados militares, en fin, toda esa infraestructura o arquitectura que podríamos llamar de la guerra irregular. Muchísimas gracias a Yanni y a David por las respuestas a sus interrogantes. Se han abierto otros en la conversación que quiero traer a colación. Hay unas preguntas bastante profundas que abren una discusión extensa, pero entonces les voy a pedir que traten de responder a ellas e integrar varios elementos. Por una parte, nos preguntan por el papel de Cuba en el marco de este proceso, lo mencionan como el proceso de desestabilización. También nos preguntan por el papel de las centrales de inteligencia de Colombia y si ese papel puede representar algunas sanciones internacionales al prestarse para atacar a Venezuela. Nos preguntan también sobre esa intencionalidad de la intervención militar, si está orientada a la captura de recursos, o sea, esos propósitos de fondo de los que tenemos que considerar y nos hablaba David al final. También nos piden ampliar un poco sobre el papel de China y de Rusia en el conflicto con Venezuela, reconociendo que, planteando que ha habido un apoyo a Maduro, que tienen un enemigo en común y que se sabe que ha hecho esto, pues Rusia y China han hecho esto en otros lugares del mundo. También nos traen a colación un texto y quiero leerlo. Nos dicen que en el libro de Germán Castro Caicedo, Nuestra Guerra Ajena,
Germán dice que son la DEA y organizaciones de mercenario ingleses como es SAS los que dominan el comercio y producción de droga. Y añade, con los millones de millones que ellos ganan, es imposible que permitan la paz y por ende la erradicación de la hoja de coca. Y pues comenta que Germán se refiere concretamente al contexto de la región de Caquetá, pero entonces surge una pregunta importante con ese contexto en el que existen unos intereses también en el mantenimiento del el narcotráfico. ¿Realmente es posible lograr una paz? Y la siguiente pregunta apunta a la misma línea, ¿cierto? Y nos hablan de que si bien el Estado plantea un interés por erradicar la coca, realmente pasan cosas como que cuando se incautan en alta mar cargamentos de cocaína, es la misma policía o el ejército la que se queda con eso. Entonces, en este contexto, realmente es posible lograr una paz considerando esta corrupción de los entes militares y de los entes públicos. Hay un abanico de preguntas diversas. Frente a ese abanico, Yani y David, ¿qué reflexiones quieren compartirnos? Si quieres, comienza David. Sí, bueno, yo me limitaría a un par de las cosas que se están planteando. Yo había señalado en la intervención de apertura que en este momento, en efecto, la estrategia de Estados Unidos ya considera de manera muy, muy clara la disputa que existe respecto a China y Rusia, por razones diferentes, digamos, sobre todo, digamos, en términos de Rusia, se plantea una disputa sí en el terreno militar, porque Rusia está avanzando en ciertas tecnologías bélicas que le preocupan a Estados Unidos, y en el caso de China, todo esto que se le ha denominado, digamos, parte de la guerra no estrictamente militar o no a través de mecanismos militares y que tiene que ver con pues una combinación de elementos económicos, elementos diplomáticos, elementos culturales incluso, e insistir, en los dos casos está esa disputa, o sea, con esos dos países, con distintas densidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de China, le preocupa mucho a Estados Unidos que esté incorporando más países a su iniciativa de la ruta de la seda o el relanzamiento de la ruta de la seda, y que bueno, ahora tiene 19 países de la región que están vinculados con esta iniciativa de comercio, de infraestructura, y también tiene, bueno, cada vez China más programas de intercambio con gobiernos de la región, ¿no? Le preocupa a Estados Unidos que dentro de insistir en esa iniciativa de la ruta de la seda, bueno, One Belt, One Road, que es como se llama, que en 25 de los 31 países de América Latina ya existen algunos proyectos de infraestructura vinculados con esta iniciativa. Sobre todo le preocupa, por ejemplo, lo que ya se ha señalado desde hace tiempo, que en el marco de esa disputa en el terreno de la infraestructura haya pues algún tipo de vínculo, por ejemplo, con los puertos de distintos lugares de la región, e inclusive, bueno, esto que no se sabe si ya se abandonó por completo o se vaya a retomar, que era esta posibilidad de construir una alternativa al Canal de Panamá en Nicaragua o en otra región, cosa que por cierto no es la única iniciativa en ese sentido, sino incluso en el caso de México, bueno, se habla de que el istmo de Tehuantepec, no propiamente a través de un canal interoceánico, pero sí de infraestructura multimodal que involucre puertos, carreteras y demás, pueda cumplir un papel análogo, ¿no? Otra cosa que le preocupa, ahí sí de los dos países, e incluso ahí podríamos hablar también de Irán, es todo este asunto que tiene que ver con la disputa en el terreno de la información, en el terreno digamos, de la propaganda en el terreno mediático, ¿no? Y que no solamente tiene que ver con
todo esto más contemporáneo de las redes sociales y del Internet, que efectivamente ha modificado muchas cosas, sino de las apuestas informativas de otros países que le puedan contender en ese terreno, ¿no? Entonces, por supuesto, Russia Today es algo que a Estados Unidos le preocupa muchísimo. Todos los medios de información de China, empezando por sus diarios de circulación internacional, o en el caso de Irán, Hispan TV y por supuesto Telesur en el caso de Venezuela. Entonces, como otra dimensión de este conflicto que también les resulta bastante problemático y es algo sobre lo que quieren ir avanzando, ¿no? Y ya solo para terminar, bueno, esa es como la dimensión no militar. Ya ni habló un poco pues de todo esto que se ha hablado en torno a Rusia y el apoyo a Venezuela. Y lo otro, efectivamente, bueno, se habla de que Venezuela tiene algunas de las reservas de petróleo más importantes a nivel mundial, y desde luego, pues ha sido uno de los objetivos de toda esa campaña de asedio sobre Venezuela, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, con los recursos, pero también con ese papel que ha cumplido Venezuela en los últimos años o ya en las últimas décadas, de sí plantear de alguna forma una alternativa respecto a esa dominación de Estados Unidos con distintas iniciativas que ya ustedes conocen, como fue Petrocaribe, Alba Movimientos y demás, ¿no? Entonces sí hay ahí también algunos elementos que pueden ayudar a comprender esa disputa. Pero bueno, ahora le cedo la palabra a Yanni. Gracias, David. Dani, muchos temas muy interesantes todos. Voy a tratar, pues sí, que en la misma respuesta de tratar de incluirlos. Siempre me ha llamado mucho la atención cuando se pregunta por Cuba. Cuba exporta dos cosas y sí, ha servido en la región para dos cosas muy importantes. La primera, para enviar sus misiones médicas a los países donde hay desastres y donde lo necesitan. Exporta médicos. Y lo segundo es que siempre ha servido para tratar de solucionar los conflictos de la región, ha servido como un país neutral para tratar de solucionar los conflictos de la región. Entonces, cuando se pregunta por el papel de Cuba, hay que preguntarse si esas dos cosas son muy peligrosas o si es más peligroso cuando se nos dice apoyo por parte de los Estados Unidos, entonces envían 20 Black Hawks, envían mercenarios. Entonces, no sé, tenemos que comprender un poco cuando hablamos en el discurso sobre Cuba, eso es lo que exporta Cuba. Y para eso, ese es el papel que ha cumplido Cuba en la región. Lo otro, pues claro, se puede decir que ideológicamente el último fortín del comunismo, bueno, eso ya son interpretaciones que cada quien podrá realizar de manera, no sé, imaginaria, pero eso es lo que tengo en el papel. Entonces, el papel de Cuba frente a los conflictos es ese, enviar médicos para ayudar y servir de puente para solucionar los conflictos. Frente al papel de las inteligencias y la posibilidad, no, a ver, yo creo que la geopolítica ha cambiado y el derecho internacional en la práctica no existe. En la práctica el derecho internacional, más allá del papel, eso no existe. En este momento, en este preciso momento que estamos hablando, se está anexando los territorios de Cisjordania e Israel, en violación flagrante de todos los tratados internacionales, y no está pasando nada. Simplemente se sacan resoluciones de Naciones Unidas condenando, pero eso en la práctica no sirve para nada. Entonces, así se logra demostrar que Colombia y su central, su Dirección Nacional de Inteligencia, se ha prestado para direccionar y ayudar a mercenarios americanos y militares, exmilitares venezolanos para realizar golpes de Estado. Internacionalmente, ¿qué puede pasar? Pues internacionalmente lo que vamos a observar, que la Unión Europea va a seguir lo que diga Estados Unidos porque en la correlación geopolítica pues tienen mucha fuerza. Entonces hacen ver, es decir, el acuerdo que en este momento negociaron Estados Unidos con los terroristas talibanes, con toda esa propaganda de terrorismo, ¿por qué pasó tan desapercibido? No que no se negociaba con terroristas, no que eso no es posible, que negociar la paz no es posible. Entonces, cuando lo hace Estados Unidos, sí es posible. Entonces, son cuestiones que valga la discusión. Y en cuanto
a los intereses de los recursos, es que volvamos a la discusión. Cuando nosotros volvemos a mirar el último informe, uno de los informes que veo aquí pues, recientes sobre de la BBC, sobre las reservas probadas de petróleo, entonces se nos dice que Venezuela es el primero con 300,9 barriles de crudo, millones de millones. El segundo es Arabia Saudí, el tercero es Canadá, el cuarto Irán y el quinto Irak. Eso tendrá que ver algo con el interés desmesurado por la democracia en Venezuela del señor Donald Trump, que yo creo que no creo, pues lo que veo es que su principal preocupación es la democracia fuera de su nación, la democracia dentro de su nación la resuelve de otras formas. Entonces, claro, no, eso es flagrante, no solamente petróleo, recuérdese que Venezuela también en el Orinoco tiene unas reservas de oro muy importantes, pero también tiene coltán, es decir, somos países casi que gemelos, somos hermanos, pero así, mellizos, somos, todos los recursos naturales que tiene Colombia también están en Venezuela, entonces es un 2 por 1, solo que Colombia, pues lo que hemos visto, Colombia, cada gobierno como que cede un poco más su soberanía, y ya este gobierno, pues ya lo que vemos es que incluso ni siquiera le pide permiso a su Congreso para que haya intervención militar americana directa. Entonces, cierro indicando de que, recuérdese la famosa frase de John Foster, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y de ahí uno puede entender cuando ya, como la ruta o Guaidó no ha servido, entonces diga, bueno, entonces reunámonos con Nicolás Maduro. Entonces, ahí es donde uno entiende que la correlación y el tema, para cerrar con el tema de la DEA, curiosamente, en donde está la DEA es donde más narcotráfico hay y donde más se reactiva el narcotráfico. Si se supone que trabajan tan duro y que la función es tan activa, ¿por qué tanto narcotráfico en Colombia si hay tantos agentes de la DEA y por qué tanto narcotráfico en Venezuela y se supone que están ahí muy pendientes de los cárteles? Esa es una pregunta que dejo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por la respuesta a estas preguntas, que seguramente abrirán unas nuevas reflexiones con el propósito de promover un poquito como el intercambio de saberes aún en medio de esta digitalidad. Yo quisiera leer algunos de los comentarios que nos han ido dejando a modo de reflexión que van construyendo las personas que nos escuchan. Jennifer García nos dice, con mi corta edad y desde que tengo uso de razón, crecí escuchando hablar sobre Pablo Escobar, pensando que cuando él muriera la violencia terminaría, pero a medida que fui adquiriendo conocimiento me di cuenta que mientras exista pobreza y el Estado colombiano no ejecute las políticas públicas como debe ser, siempre la violencia va a azotar los pueblos más vulnerables. Y a eso se suma pues como todo ese escenario geopolítico, geoestratégico que tiene Colombia y que nos han ayudado a ilustrar nuestros invitados de hoy. Otro comentario de Wilson Quintero. Juan Gabriel Tocatlián, disculpen si no lo pronuncié bien, ya había acuñado el término Colombia, el Caín de América o el Israel latinoamericano, a propósito de lo que nos planteaba ahorita Yanni. William Moreno nos dice, desde tiempos del gobierno Nixon, quien de hecho acuñó el término lucha contra las drogas, esta consigna se ha convertido en el pretexto para la intervención de la potencia, especialmente en América. Es paradójico que Colombia, con el mayor número de bases militares norteamericanas en la región, sea el mayor productor de drogas y que sea justo en donde están ubicadas tales bases y en donde se tiene mayor pie de fuerza de tropas nacionales, en donde más crece la producción de coca. Es evidente la corrupción de las Fuerzas Armadas en esas zonas que coincide con la llegada masiva de migrantes mexicanos y la creciente dinámica de asesinato de líderes sociales. O sea, nos hace una invitación a conectar una serie de hechos. Y a propósito de las expediciones médicas de las que hablaba Yanni, también nos decían que esas expediciones médicas cubanas deberían proponerse o que las proponen uno de nuestros participantes como un premio Nobel para la paz, o sea, reconocer esas otras acciones. Hay otra pregunta de cierre que quiero formularles y es ya contextualmente sobre Europa. Dice, el principal socio comercial de cada país es sobre el principal socio comercial de cada país de Europa. Entonces, plantea dos cuestiones. Uno, Alemania es el país hegemónico de la Unión Europea. Y dos, ¿quién es el principal socio comercial de Alemania? De esto cabría pensar cuál sería la posición de Europa en el conflicto venezolano
discursivamente antichavista, pero hasta qué punto se arriesgaría a una intervención directa, en este caso de la OTAN, y perder el principal socio económico alemán. Entonces, esa es otra pregunta que nos hacen. Yo les invitaría a responder a ella de manera muy puntual para abrir un espacio de reflexión de cierre. Y voy a leer un comentario que acaba de llegarme, y es que el Computer Science Corporation compró a la DynCorp, agencia de mercenarios que también está inmersa en el negocio de las drogas en Colombia. Es complejo pensar en la construcción de paz con esta realidad. Muy bien, ahora sí les dejo la palabra frente a esta última pregunta sobre Europa. Bueno, si quieres yo empiezo, David. Mira, en efecto, yo cerraba con la frase de los intereses. Aquí los intereses se cubren con discursos humanitarios. Nunca te van a decir, yo voy a seguir lo que pase en Estados Unidos porque quiero su mercado. Eso no va a pasar. Alemania y Francia lo que siempre van a decir es, vamos por la democracia, el acuerdo con naciones democráticas. En fin, siempre va a haber un discurso que cubra realmente esos negocios que pueden ser incluso con naciones que en su momento se criticaron, ¿cierto? Eso, en eso en el mercado es flexible en cuanto a los discursos, digamos, para plantearse, ninguno es absoluto. Siempre habrá posibilidades de morigerarse, de cambiarse, de buscarle el esguince al discurso para que sirva al mercado. Entonces, en cuanto es obvio que el principal socio comercial de la Unión Europea en este momento es Estados Unidos, y por eso siguen. Pero mire, en este momento, por ejemplo, en este preciso momento hay una confrontación en la OTAN y hay una salida de tropas americanas de Alemania, ¿cierto? Y en este momento hay un conflicto bélico, pues ya trascendió a lo bélico, no había trascendido a lo bélico, pero este año trascendió a lo bélico entre China y la India, en Cachemira, que es un conflicto viejísimo, pero ya trascendió a lo bélico. Ya se presentaron muertos por parte del ejército de la India, por parte de China, y eso está sirviendo para hostigar también a países y boicot en la India y boicot en la China, o sea, una confrontación también desde externos, porque conviene económicamente, esos conflictos convienen a mi mercado. Entonces, estos países europeos van a hostigar y otros países van a hostigar esa confrontación. Frente a nuestros carteles, es que el problema es, hay que ser francos en cuando se discute, el problema no son los carteles, porque es que después de Pablo Escobar siguió el cartel de Cali, luego siguió el cartel del norte del Valle, luego siguió el cartel, y empezamos a hablar de carteles y nos vamos a enloquecer, porque los que hacemos seguimiento del conflicto en Colombia, cada vez es un nombre distinto para nombrar lo mismo. Ya no existen paramilitares, pero sí existe GDO, ya luego no existe GDO, pero sí Bacrin, ya no existe Bacrin, pero sí existe Corán, y empiezan a cambiarles un montón de nombres para decir lo mismo y para decir que lo que está haciendo es que los mismos territorios están reciclando los conflictos. Las famosas guerras recicladas que hablaba María Teresa Ronderos, que han sido y cada vez son peores porque cada vez digamos, el mercado cada vez es más voraz en esos negocios. También lo ve David en México, cómo el negocio cada vez es más, se amplía más sectores y cada vez es más descontrolado. Ya no hay ni siquiera respeto por las comunidades en donde hacen presencia estos carteles. Cierro entonces indicando de que no se puede perder de vista que el tema de la droga va de la mano del tema de las armas, va de la mano del tema de quien controla el tema de las drogas. Estamos en este momento tratando de hacer un estudio de cuánto seguimiento se le ha hecho a todas las armas que han sido incautadas en Colombia por parte del gobierno colombiano y qué estudio se le ha hecho a eso, para saber si el gobierno colombiano sabe de dónde vienen las armas que están avivando su conflicto. Uno sospecha, ¿cierto? Y podemos decir que uno puede creer que vienen de Estados Unidos y de Europa también, para que lo pongamos acá en el contexto. Las armas con que se delinque en Colombia, con que se arma una guerra en Colombia, vienen de Estados Unidos y Europa. Entonces, el papel de estos países como totalmente, digamos, los que surten el conflicto mediante las armas, ¿cuál es el papel internacional de estos países? Yo dejaría por ahí. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti, Yani. David, ¿desea anotar algo más? Pues
solamente señalar dos elementos, digo, más allá de lo comercial, un poco en la intención de no escindir como las discusiones. Habíamos estado hablando antes del papel que tiene Colombia en términos regionales, esta idea que también me parece odiosa, pero que es de alguna manera cierta, o al menos es sugerente de equipararlo con Israel. Y en términos de lo de la OTAN, bueno, ustedes saben que es el único país del hemisferio que es socio global de la OTAN, lo cual no lo hace miembro, pero sí partícipe de ejercicios, seminarios y demás. Y sí hay de parte del ejército colombiano, y esto está expresado en esta famosa doctrina Damasco, de homologar, digamos, sus formas de operación con lo que justamente están teniendo de ejercicios y de encuentros con la OTAN, ¿no? Pero va efectivamente mucho más allá de lo comercial y de lo militar, el papel que tiene ahí Colombia en este contexto, revisando pues distintos espacios, podemos, es decir, distintas dimensiones, podemos observar cómo Colombia tiene ese papel asignado en términos regionales de entrenar a policías y ejércitos ya no solo de Centroamérica y el Caribe o de México, que han entrenado a miles de personas en los últimos años, sino también en otros lugares del mundo, como específicamente África, pero además que toda esa incorporación o esa vinculación entre Colombia, la OTAN, Estados Unidos y demás, pues persigue de repente objetivos también diplomáticos cuando hay que establecer sanciones, cuando hay que posicionarse respecto a un país o respecto a otro. Y entonces el papel de Colombia ya va mucho más allá de América Latina, y en Naciones Unidas efectivamente se alinea, siempre diciendo el gobierno colombiano, no Colombia y no la gente que vive en Colombia, el gobierno colombiano se alinea para lo que tiene que ver con conflictos bien trascendentales como el de Ucrania, como el de Siria, como el de Corea del Norte, y también de alguna manera pues está en sí en términos comerciales, pues influyendo también en la lógica de Estados Unidos, ¿no? Pero sobre todo insistir en esta idea de lo que está haciendo Colombia en términos de exportación como de una cierta agenda de seguridad y de una cierta forma de actuar en términos de seguridad respecto a muchos países del mundo, no solo de América Latina, sino incluso, decíamos, en Oriente Próximo, África y demás, ¿no? Eso señalaría yo, porque era algo que, digamos, estaba, digamos, contemplado en las cosas que yo tenía que expresar, y ahora que salió lo de la OTAN, pensé que era buen momento para señalar ese tipo de vinculaciones. Muchas gracias nuevamente por sus intervenciones. Para dar paso al espacio de cierre, quiero, de nuevo en lógica de interlocución con el público, traer un comentario de William Moreno nuevamente. Cuba es un país que no tiene recursos naturales. No hay allí oro, carbón, petróleo, coltán, níquel y otros tantos elementos que abundan en países como Colombia. Cuba es realmente un país pobre. Sin embargo, la educación para toda su población está garantizada hasta el nivel superior, y la educación básica es la mejor de la región latinoamericana, según lo ha debido reconocer el propio Banco Mundial. La salud es de alta calidad para toda la población, y como ya lo dijo el doctor Vallejo, exporta médicos. Su población es pobre, pero su pobreza es muy digna. No existe la indigencia, no hay mortalidad infantil. En fin, Colombia es un país rico en petróleo, en oro, en carbón. En contraste, ahí quedó pues un poco la idea abierta, pero en contraste con eso y encontramos unas condiciones muy distintas a esas que acabamos de mencionar en Cuba. Hay una reflexión en torno a la que queremos motivar el cierre del espacio de hoy, a la que llamamos a la intervención que van a tener ahorita más breve nuestros ponentes, y es qué opciones nos quedan. O sea, considerando todo este contexto que han ilustrado, con todas las aristas y complejidades, los intereses que allí intervienen, las intencionalidades que hay, todo, ¿qué opciones nos quedan? ¿Cierto? No solamente para la institucionalidad del Estado, sino también para los movimientos populares y sociales, también para los movimientos étnicos, para las resistencias territoriales. ¿Qué llamado queda?
considerando que es un problema complejo y que hay asuntos, algunos de los que hemos mencionado aquí, que hay asuntos similares en el caso México-Colombia, ¿cierto? Entonces, en el marco de todo este contexto, ¿qué papel nos queda? Y había otra pregunta que si de pronto, sé que parece que va por otra vía, pero si de pronto pueden apelar a ella en alguna intervención para no dejarla por fuera, y es, ¿a qué está jugando actualmente el partido del Centro Democrático? Con todos sus escándalos, con redes de narcos, sus líos de corrupción y sus alianzas para hacerse a territorios por vía de la violencia. Ahora, en las zonas futuras, ¿qué camino quedan las movilizaciones sociales? Esas serían como algunos de los interrogantes para los que los invitamos a reflexionar en estas intervenciones de cierre. ¿Quieres que inicie yo, Yanni? Sí. Como quieras. Bueno, sí, voy yo. Bueno, había pensado en realidad un poco desde antes ya con lo que se había señalado en la convocatoria al evento bueno, sí hablamos de un escenario muy sombrío en términos regionales, más allá de lo electoral, más allá de esta lógica que intenta, digamos, todo calificarlo a partir de si hay gobiernos de derecha o gobiernos progresistas, porque bueno, como hemos observado, muchas de las problemáticas en las cuales estamos involucrados en América Latina, pues son transversales a cualquier gobierno progresista o de derecha. Por supuesto, no es lo mismo tener de presidente a Bolsonaro o a Duque que tener a, a Tabaré o a Pepe Mujica, en fin, o sea, eso sí es distinto, pues no relativizarlo tampoco a ese extremo. Pero los problemas en los que estamos metidos son muy graves, tiene un panorama muy oscuro, pero también en los últimos años, digo, además de que América Latina se caracteriza porque siempre hay mucha movilización social, mucha vitalidad de parte de las organizaciones, mucho relaborar, mucho buscar alternativas. Hay ejemplos, yo cerraría con esos dos, de sociedades que han sido especialmente afectadas por determinados procesos en la región y que al mismo tiempo pueden señalar alguna alternativa más radical, más a largo plazo, más allá, insisto, de lo electoral, de lo de cambiar de gobierno cada determinado tiempo, ¿no? Entonces, hace tiempo en un debate, ahí sí estrictamente académico, se hablaba de esta idea que es muy problemática, pero también sugerente de los laboratorios sociales, ¿no? De lugares donde se lleva a un cierto extremo una situación para profundizar un modelo de dominación, un modelo también de opresión. Y, y esta idea, bueno, está asociada con distintas experiencias a lo largo del mundo. Y como reversión de este argumento, el argumento del laboratorio era de Zygmunt Bauman y el argumento que ahora les voy a decir era de Giorgio Agamben, que él planteaba, bueno, pero en esos laboratorios donde se lleva esa situación al límite, ¿por qué no lo pensamos como un contralaboratorio? O sea, como un lugar donde también esas posibilidades excepcionales de llevar todo al límite generan algo distinto. Entonces, yo creo que en América Latina se ha usado mucho esta idea de laboratorio, pero tenemos claro que, por ejemplo, Chile ha sido el lugar donde se implementó en condiciones excepcionales este modelo económico, donde además eso se alternaba con una imagen de un país pues con crecimiento económico, un país de avanzada, siempre comparándolo con todos los demás que supuestamente siempre estamos muy mal. Y tenemos en los últimos meses, en los últimos años, por supuesto a partir de un recorrido más largo, con luchas que vienen desde los años 80, una insurgencia social generalizada, radical, que también ya rompe con el sistema de partidos, con el sistema político, y que bueno, ahora le toca en el marco de la pandemia, igual que a todos los demás, un poco resguardarse, pero que retoman ahora las movilizaciones. Y ahí lo fundamental, más allá de la movilización, más allá de todos estos meses de lucha,
lo que destaca, según se percibe desde fuera o por conversaciones que yo he podido tener con gente de allá, como la ruptura con una cierta cultura, una cierta subjetividad neoliberal y de la represión y que viene de la dictadura desde hace años. Entonces, eso sería, por ejemplo, en este caso, la posibilidad de una suerte de contralaboratorio de esas políticas, que por supuesto no va a ser fácil salir de esto en lo que estamos, las salidas son algo por construir, pero hay pistas de que eso es posible. Y en el caso específicamente de la guerra y de la paz, Colombia es el país donde de alguna forma, después de, yo tengo un dato de que si nosotros contabilizamos los años desde la independencia de Colombia hasta el 2016 con lo de los famosos acuerdos de La Habana, más o menos ha estado en guerra como 3/4 partes del tiempo, Colombia. Y además ustedes, bueno, lo tienen mucho más claro que yo, a partir de distintas modalidades del conflicto, distintas estrategias, reflujos, frustración de los acuerdos de paz o de las negociaciones de paz. Pero Colombia, en esa idea de laboratorio y contralaboratorio, tiene esa posibilidad, tiene la posibilidad que a partir de toda esa insistencia de las organizaciones sociales de la población en el país, de generar ahora sí una otra perspectiva de la paz, una paz que no esté pervertida, una paz que no tenga que ver con este discurso de la paz como veíamos en el financiamiento de Estados Unidos, que en realidad es de guerra, una paz que tenga otro sentido, otras formas de manifestarse. Y creo que esa apuesta es la que vale la pena explorar y que además, bueno, no tenemos tampoco muchas más alternativas que apostarle a finalmente lograr cambiar este rumbo en el que estamos, ¿no? Entonces yo lo dejo por ahí y le cedo la participación a Yanni. Gracias, David. Dani, para cerrar, dejo esta reflexión. Alguien preguntaba por los escándalos del Centro Democrático. Yo digo, bueno, es importante develar siempre todos estos estos entramados, no solamente de corrupción, sino de relación poder-narcotráfico, Estado-narcotráfico, políticos-narcotráfico. Pero también hay que decir que es qué hay detrás del Centro Democrático, a quiénes representa el Centro Democrático, a qué factores de poder representa, para que entendamos que no es un partido, porque hoy, acuérdense que se llamaba antes el partido de la U, y no se llamó el partido de la U nomás porque era el partido Uribe, y ya luego se inventaron el Centro Democrático. Hoy, con sorpresa, lo que vemos es que han empezado en las personas retiradas de las fuerzas militares a empezar a indicarse y a reunirse para que se cree un nuevo partido de militares retirados, de generales militares retirados. Entonces esto ya preocupa bastante porque cuando uno escucha el eufemismo con el que se manejó el golpe de Estado en Bolivia, donde las fuerzas militares salen y le dicen, le recomendamos al gobierno que se retire. O sea, las personas que manejan los tanques, los fusiles y los ejércitos recomendándole a otra persona que por favor se retire. O sea, yo creo que eso obviamente es un golpe de Estado directo. Entonces preocupa mucho ese tipo de cosas. Pero entonces, ¿qué hay detrás de ese partido? Eso es importante. Pero lo que más preocupa es que en Colombia no hay en este momento un control. Son pocas las voces en el Congreso, pero no hay un control real del Estado. Entonces, es importante, y la invitación es importante, a que haya un verdadero control, y ese control entonces tiene que ser un control de las comunidades. Nosotros desde Medellín hemos hablado de rehacer y de realizar un control político popular, porque incluso las veedurías ciudadanas ya han sido cooptadas por la institucionalidad y dependen de contratos. Una veeduría ciudadana que va a vigilar la alcaldía, pero que depende de contratos de la alcaldía. Eso es bastante gracioso. Entonces, activar a las comunidades en un control político popular, que se realice movilización social, organización social, y que eso se haga al margen de lo electoral, porque lo que estamos viendo es que solo se organizan a las comunidades en pro de lo electoral. Y una vez pasa algo con lo electoral, se sanciona, porque además se está judicializando lo electoral. ¿En qué sentido? En que si un gobernante progresista o de cualquier tendencia política gana, pero yo tengo favorabilidad en unas cortes, entonces esas cortes lo van a sancionar, o esa superintendencia lo va a sancionar, o alguien lo va a sancionar y lo saca del camino con simplemente
una firma. Entonces, el tema electoral hay que relativizarlo porque la democracia ya está relativa. En Colombia en este momento puede decirse no hay una democracia real. Formal en el papel y en la Constitución sí, pero se está legislando mediante decretos presidenciales, no hay control real en el Congreso y las Cortes acaban de decir que no se debe trabajar virtualmente y que el trabajo virtual no es legal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Precisamente no encontramos una separación de poderes. En este momento hay casi que un poder absoluto presidencial. Entonces la invitación es a entender que los problemas esenciales y algo que nos invitó y que pudimos reflexionar con esta pandemia es que lo esencial en una sociedad, lo esencial son los médicos, lo esencial es la salud, lo esencial es la educación, lo esencial son las economías circulares populares, lo esencial son los micros y pequeños negocios de los cuales sobrevive y pervive una comunidad, no los bancos ni esos grandes conglomerados que en últimas lo primero que hicieron fue deshacerse de sus empleados, presionando al gobierno para que les permitiera reducir garantías que tardaron décadas. O sea, conocer casos donde personas que ganaban un salario y en un año, en 10 años se les había incrementado 10% y se tuvieron que bajar el 20%. Entonces, es pérdida de garantías laborales, es pérdida de todo. Y sin embargo, yo veo que también el COVID le pegó a las comunidades. Yo veo a las comunidades muy pasivas, estamos muy quietos. Las movilizaciones han sido tremendamente militarizadas. Solamente basta decir que en la última movilización en la ciudad de Medellín de estudiantes hubieron 48 personas detenidas, 7 personas heridas y una persona que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Eso es una muestra de lo que se le viene a la persona que se movilice, pero inauguramos el COVID Friday, inauguramos el día sin IVA, donde fue una vergüenza internacional, donde ese día masas totales se les permitió llegar y casi que contaminarse comprando cachivaches, televisores y bobadas con descuentos falaces y ficticios que también se demostró antes. Entonces la invitación real es a empoderarse como lo están haciendo las comunidades. En este momento hay una marcha que está transcurriendo en la ciudad de Bogotá, una marcha por la vida y la dignidad que viene transcurriendo y caminando el país. Son las comunidades indígenas que dan ejemplo, los territorios colectivos, algunos sindicatos. Entonces, es importante que a medida que se reactiva la sociedad, también se reactiven las luchas sociales, que volvamos a ese momento, ese estallido social de noviembre, a esas cacerolas de noviembre, porque es claro que no se nos va a regalar nada. Es claro que si no es por medio de la organización, por medio de la movilización social de las comunidades, si no es con la presión de las comunidades, vamos a seguir entendiendo entonces y viendo cómo se desmorona el Estado para unos pocos y para la mayoría solo migajas. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al público que nos acompañó, que nos escucharon, que nos comentaron, que generaron preguntas, que enriquecieron demasiado este espacio. Esperamos que haya sido propicio para la reflexión y que nos regale pistas frente a cómo orientar nuestra acción política, comprendiendo, claro, este escenario colombiano como un laboratorio de violencia, pero también como un laboratorio como un contralaboratorio del que pueden surgir otras formas de resistencia y de transformación social, entendiendo nuestro momento y la importancia de ese control político popular que mencionaba Jan. Aprovechamos para dos cosas en este cierre. Para invitarles a nuestra próxima cátedra, que se denomina Honor Militar y Lealtad Constitucional, que se realizará el próximo sábado 18 de julio a las 10 a.m. por este mismo medio. Y asimismo les invitamos a las demás cátedras del ciclo, cuya programación podrán consultar en www.cavilando.org. Aida Bella nos presenta disculpas, ella estaba con toda la intencionalidad de asistir, sin embargo, debido a una reunión de partido en este momento y tuvo dificultades para conectarse y hacerse presente, pero esperamos poder invitarla y que nos comparta esas reflexiones en otro espacio. Finalmente, les invitamos a diligenciar una evaluación que pueden encontrar en la red para que evalúen este espacio, para que nos cuenten, pues además de nosotros tener sus datos para poder enviarles futuras invitaciones a actividades como estas y otras que hacemos, nos interesa mucho, pues sus datos de correo electrónico, nos interesa mucho que nos evalúen también, que nos digan qué les pareció y qué también debemos mejorar para futuros escenarios.
Esperamos que tengan un maravilloso día y nuevamente muchísimas gracias. Bien, compañeros. Creo que el IS ya está desanclando el Zoom, se le bloqueó, pero ya está desanclando para que evaluemos un poquito.